Palabra de Dios para ti hoy, amigos, hermanos y ministros. Estamos compartiendo la palabra que tiene que ver con mensajes proféticos registrados en el libro de Apocalipsis. Dice ahí Apocalipsis capítulo 1, el versículo 3 dice: dichoso aquel que estudia o lee el libro de Apocalipsis, este libro, porque Él es donde nos está mostrando y nos está revelando los acontecimientos de los últimos tiempos. Hemos estudiado y leído sobre las cartas proféticas que el apóstol Juan ve en visión, revelado por el arcángel enviado por Jesucristo y Jesucristo enviado por nuestro Padre Celestial. Miramos la iglesia, las 7 iglesias de las provincias de Asia, donde hablamos de la iglesia de Éfeso, la iglesia de Esmirna, la iglesia, hablamos de la iglesia de Sardes y hablamos de la iglesia de Pérgamo. Hoy vamos a leer qué nos dice el ángel le revela al apóstol Juan sobre la iglesia de Filadelfia. Por tanto, literalmente con base a la versión de la Biblia, Dios habla hoy, nos está diciendo de el capítulo 3, el versículo del 7 al 13, dice: escribe también al ángel de la iglesia de Filadelfia. Esto dice el que es santo y verdadero, el que tiene la llave del rey David, el que cuando abre una puerta, nadie la puede cerrar, y cuando cierra, nadie puede abrir. Yo sé todo lo que haces. Mira, delante de ti he puesto una puerta abierta que nadie puede cerrar, y aunque tienes poca fuerza, dice, has hecho caso de mi palabra y no me la has negado. Yo haré que los de la congregación de Satanás, los mentirosos que dicen ser judíos y no lo son, vayan a arrodillarse a tus pies para que sepan que yo te he amado. Has cumplido mi mandamiento de ser constante, y por eso yo te protegeré de la hora que ha de venir sobre el mundo entero, y para poner a prueba a los que viven en la tierra. Vengo pronto, conserva lo que tienes para que nadie arrebate tu premio. A los que salgan vencedores, les daré que sean columnas en el templo de mi Dios, y nunca más saldrán de allí. Y en ellos escribiré el nombre de mi Dios, la nueva Jerusalén que viene del cielo, de mi Dios, y también escribiré en ellos mi nombre nuevo. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Con base a esto seguimos hablando de los escogidos, donde se le acomoda la palabra cuando dice: has cumplido mi mandamiento de ser constante. Responsabilidad que tienen los verdaderos hijos de Dios. Responsabilidad que se le acomoda a aquellos que con un corazón sincero han hecho un compromiso de lealtad, han hecho un compromiso de fidelidad, y que a estos escogidos les vienen pruebas. Pero esas pruebas es sencillamente para Dios subir de nivel a cada uno de aquellos que se han comprometido de corazón a estudiar y conocer quién es nuestro Dios, quién es el gran yo soy, quién es nuestro Padre Celestial todopoderoso, porque todo lo puede. Y hablamos de la prueba para conocerse a sí mismo, o sea, una prueba para tener una identidad definida en nuestro Señor Jesucristo.
También estuvimos hablando de la segunda prueba que tiene que ver con la soledad. Ellos aman la soledad y la soledad es para un conocimiento de transformación de parte de nuestro Dios a través del Espíritu Santo. Hoy hablaremos de otra prueba por el cual pasan los escogidos que permanecen, que perseveran en la prueba con el propósito de tener claramente en cuanto a los sentimientos. Aquí los escogidos tienen sentimientos destinados para con los demás. La parte sensible de los escogidos, por duro que muestren apariencia externa, son demasiado sensibles. Mira que con esto tú puedes darte cuenta si eres escogido, que es el que camina en el espíritu, o si eres un llamado que camina en la carne. Repito, los escogidos, por duro que aparentemente se muestran drásticos, son muy sensibles. Dentro de sí tienen mucha sensibilidad, donde aparentan tener una coraza externa, pero la realidad es que no son muy de apariencia dura, y valga aquí como la contradicción, porque ya en evidencia son sensibles. Una de las cosas que le pasa a los escogidos es que no saben guardar resentimiento. Cuando alguien le ofende, se sienten mal por el momento, es verdad. ¿Por qué? Porque son humanos, porque somos humanos, ahí me incluyo, somos humanos, donde no deseamos para hacerle ni odiar, ni guardar enojo, ni resentimiento, porque ellos buscan y buscamos la solución de otra forma. Me explico. Los escogidos no son el tipo de personas que bloquean su corazón porque alguien les ofendió. Claro que no. No dejan de saludar al que le ofendió, al que le hizo daño. No dejan de saludarle. No dejan de mostrar una actitud agradable. No dejan, este tipo de personas acuden más fácil a una sanidad interior. Los escogidos, podemos decir también que es el tipo de persona que acuden con más facilidad a solucionar los problemas, no lo dejan así, sino que además de que le hicieron daño, son el tipo de personas que tratan de solucionar el problema aunque son agredidos. Ellos con su agresor o con su contrincante buscan la solución de alternativas. Buscan alternativas, de solución, al contrario, al problema. Esto es totalmente contrario a lo que sucede con aquellos que sencillamente son llamados, pero sin compromiso. Aquellos que caminan en la carne. ¿Por qué razón? Porque este tipo de personas que no se han comprometido con Dios, que caminan deliberadamente en la carne, se ofenden fácilmente, se hieren, se dañan, se alejan
del problema sin solucionarlo, todo lo contrario. Y llenan su corazón de muchísimo resentimiento, difícil de perdonar. Los escogidos no son así. El escogido, aunque fue agredido, dañado, perjudicado, ellos no pueden ser resentidos y perdonan con facilidad. Hay una diferencia bastante marcada en aquellos que son escogidos. Los escogidos no se endurecen ni por decepciones, ni por traición, no endurecen su corazón, ni son resentidos, ni aunque sean traicionados. Los escogidos optan más bien por solucionar el problema, tratar de solucionar el problema y seguir adelante. Son de los que avanzan. Prefieren solucionar y seguir la senda que se ha trazado de justicia para continuar su camino como peregrino o como cristiano espiritual. Los escogidos tienen una fuerza para dejar las cosas atrás. No se pegan del pasado y se acomodan a lo que dice la palabra, que no hagáis memorias de las cosas pasadas. Se acomodan para que nada perturbe su avance y su crecimiento. Ahora, la pregunta es, ¿quieres que a través de esta reflexión te demuestre y que si tú eres y que tú te des cuenta si tú eres un escogido a este nivel de prueba? Es tanto así que gente muy cercana a estos escogidos le dicen cuando son traicionados, cuando son decepcionados, cuando son dañados. Personas cercanas tratan de retarlo a que se defienda humanamente. Cuando le dicen algo como, y tú no vas a hacer nada. ¿No ves cómo te ofendió? ¿No ves cómo te dañó? ¿No ves la traición? Ellos dicen estas cosas para retar al escogido. Y tú te vas a quedar callado. Y tú no vas a demostrar que eres un hijo de Dios defendiéndote. Tú estás loco. Expresiones de reto para que el mismo escogido termina dándose cuenta que es verdadero, que es un hijo de Dios, que no necesita defenderse, sino que este escogido se acomoda a lo que la palabra de Dios dice: dejad que la venganza es mía. Ellos no resuelven el problema en sus fuerzas, con base a sus recursos humanos, no. Ahora bien, lo que el escogido o algo que mueve a un escogido es cuando abusan de su nobleza, cuando se aprovechan de su posición y actitud humilde. Ellos sacan sus garras internas cuando abusan de su actitud, cuando abusan de su posición de pasividad, de solucionar el problema con calma. Cuando hay un abuso, humanamente, claro, ellos reaccionan y se enojan. Reaccionan para sacar, vuelvo y repito, para sacar de su parte interior
y exteriorizar esa fiera interna que tienen por dentro. Se defienden y tienen, aquí en este caso, tienen todo su derecho. Eso hay que, digamos, respetarlo, porque tampoco es que el elegido sea un tonto. Aunque tratan de abusar de esa nobleza, él manifiesta que se puede defender. Es de la única forma. Los elegidos pueden sentirse muy mal, pero aquí no dejan de alcanzar algunas cosas. Por eso tampoco eso los va a detener. Claro que no. Porque el elegido sabe que ellos en verdad necesitan, no siempre es lo que ellos quieren. Ellos saben que tras de todo esto, cosas que no han elegido, pero que les vienen y que Dios lo permite para seguir formando su carácter. Pero lo que ellos, hermanos, amigos, en verdad están necesitando es que llegue la ayuda de Dios. Los elegidos, ellos quieren que Dios sea quien los defienda y dejarle a Dios estos asuntos. Aunque en sus fuerzas intentan defenderse, terminan acudiendo a Dios y le entregan la situación a Dios. Ahora, miremos la diferencia de aquel que no es escogido, sino que es llamado y es una persona emocionalista, carnal y llevado de su parecer. Este tipo de cristianos, frente a la situación como la que pasó el escogido, este tipo de cristianos carnales son aquellos que en medio de una adversidad de traición, de engaño, de provocación, este tipo de cristianos, ellos luchan, ellos optan por depender de sus fuerzas. Ellos tratan de solucionar sus problemas conforme a su intención. La intención de su corazón es venganza. La intención del corazón del elegido es dejar que Dios pelee por él, dejar que Dios venga a su situación, pero no ellos. Porque aquí el elegido se manifiesta astuto como la serpiente, el elegido, y manso como la paloma. También en este caso, haciendo esta ley de comparación del elegido con el llamado, con el que es llamado, es que el elegido se proyecta por encima de las cosas. Piensa en las consecuencias de las cosas. El elegido, valga la aclaración. El elegido prefiere la voluntad de Dios que sus propios gustos y deseos, aunque parezca contrario. Por eso Jesús dice en Mateo capítulo 26, el versículo 39. Dice, enseguida Jesús se fue un poco más adelante, se inclinó hasta tocar el suelo con la frente
y oró diciendo: Padre mío, si es posible, líbrame de este trago amargo, pero que no se haga lo que yo quiero, si es posible, dice, lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. Aquí Jesús, él no quería beber esa copa, pero Jesús sintió la necesidad y vio la necesidad de someterse a la voluntad del Padre. ¿Por qué? Porque él sabía que lo divino venía después. El escogido trata de imitar a Jesús en medio de sus pruebas, en medio de sus adversidades. Por tanto, podríamos decir que en este caso es para que analicemos esta reflexión y que Dios pueda decirnos, como que Jesús nos pueda decir, como le dijo a la iglesia de Filadelfia: has cumplido mi mandamiento de ser constante. Y se aplica para estos tiempos que Jesús le está diciendo a ti como elegido y a mí como elegida, de que como Él ha visto que hemos cumplido el mandamiento de ser constante, dice: por eso yo te libraré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que viven en la tierra. Es para ti y para mí hoy. Amén. Bendiciones, bendiciones.